Estimadas y estudiantes de la maestría en Administración de la Universidad del Sureste, es un privilegio abrir esta cuarta sesión de nuestra materia Investigación de Mercados. Hoy nos situamos en un punto decisivo, comprender cómo la investigación de mercados no es únicamente un ejercicio técnico de recopilación de datos, sino un proceso estratégico y crítico que permite a las organizaciones anticipar tendencias, interpretar necesidades y diseñar respuestas pertinentes en un entorno cada vez más complejo y competitivo. Como afirma Kotler y Keller en el 2016, la investigación de mercado es la función que vincula al consumidor, al cliente y al público con el especialista en marketing a través de la información. En nuestro caso, esta información se convierte en conocimiento que orienta las decisiones administrativas con una visión y responsabilidad. Que este espacio sea de diálogo, análisis y descubrimiento, donde cada hallazgo se convierta en una oportunidad para comprender mejor la realidad y proyectar soluciones innovadoras en el ámbito de la administración. En esta clase abordaremos dos ejes fundamentales del proceso investigativo. El 2.2, formulación de hipótesis, y el 2.3, definición de variables. En la formulación de hipótesis aprenderemos a construir proposiciones claras y verificables que orienten el análisis de los fenómenos del mercado. Una hipótesis bien planteada no solo guía la investigación, sino que también delimita el alcance de las conclusiones y permite contrastar la teoría con la realidad. En el caso de la definición de variables, trabajaremos en la identificación y la operacionalización de las variables que intervienen en el estudio, distinguiendo entre independientes, dependientes y de control. Esta etapa es crucial porque convierte conceptos abstractos en indicadores medibles, garantizando el rigor metodológico y la validez de los resultados. Desde este nivel de posgrado de nuestra querida casa UDS, estos temas nos invitan a reflexionar sobre cómo la investigación de mercados se convierte en un instrumento estratégico para la toma de decisiones administrativas, permitiendo anticipar tendencias, comprender el comportamiento de los consumidores y diseñar políticas organizacionales más efectivas. Pues bien, comenzamos con el 2.1, formulación de hipótesis. Bueno, acá una hipótesis es una proposición no probada que actúa como una respuesta tentativa a las preguntas de la investigación, sometida a verificación mediante datos empíricos. Desde un nivel de posgrado, este concepto se convierte en el eje que articula la teoría y la práctica dentro de la investigación de mercados y la administración. Bueno, ¿cuál es la función de la hipótesis? Pues la hipótesis nos va a orientar al estudio, nos va a delimitar el alcance y permitir contrastar la teoría con la realidad. Es un mecanismo de control epistemológico que evita la dispersión y la coherencia al proceso investigativo. Eh, por ejemplo, en una investigación de mercados, una empresa educativa formula la hipótesis: los estudiantes que reciben asesoría personalizada muestran mayor satisfacción con el servicio académico que aquellos que no la reciben, perdón. Entonces, esta hipótesis puede verificarse mediante encuestas de satisfacción y análisis estadístico. Hablar en administración, por ejemplo, podría ser si una organización plantea la implementación de un sistema de retroalimentación continua y decir que incrementa la productividad del personal en un 15%, aquí la hipótesis se somete a una prueba con indicadores de desempeño antes y después de la intervención. La hipótesis no es un simple supuesto, sino una herramienta científica que conecta la teoría con la práctica. Su formulación exige claridad conceptual, pertinencia metodológica y capacidad de ser contrastada empíricamente. Podemos decir que es el punto de partida para transformar preguntas de conocimiento verificable y útil para la toma de decisiones estratégicas. Bueno, hablar del rol estratégico de la hipótesis nos muestra cómo la hipótesis funciona con un verdadero eslabón entre la teoría y la investigación de campo. Pues va orientando el proceso y evitando la dispersión de datos. Podemos analizar sus tres funciones principales con unos ejemplos aplicados. Bueno, comenzaremos con la función predictiva. La hipótesis anticipa resultados basados en teoría con experiencia previa. Por ejemplo, en una investigación de mercados, si planteamos, por ejemplo, decir
Los consumidores jóvenes prefieren marcas como fuerte presencia digital. Esta hipótesis predice un comportamiento que puede verificarse mediante encuestas y análisis en redes sociales. También podemos decir, si una empresa formula la hipótesis de la capacitación continua incrementa la productividad del personal, la hipótesis anticipa un resultado que se contrasta con los indicadores de desempeño. Bueno, eso fue en el caso de la función predictiva, del pensar que puede suceder. Bueno, hablar de la función delimitadora. La hipótesis enfoca el estudio en variables específicas y unidades de análisis concretas, evitando la recolección de datos irrelevantes. Perdón. Eh, Podríamos decir, en un estudio de satisfacción estudiantil, delimitar la hipótesis, la calidad del servicio bibliotecario influye en la satisfacción general de los alumnos de posgrado. Bueno, esto concentra el análisis en una variable clara, servicio bibliotecario, y una población definida, que en este caso estamos delimitando que son los alumnos de posgrado. Bueno, pues como dijimos anteriormente, la hipótesis también tiene una función de validación. La hipótesis proporciona el marco para aceptar o rechazar suposiciones mediante un rigor estadístico. Por ejemplo, si en un estudio de mercado se formula la hipótesis, el precio es el factor decisivo en la elección de productos ecológicos, a través del análisis estadístico, puede ser una de regresión ANOVA, se valida o se rechaza esta suposición generando evidencia para la toma de decisiones estratégicas. Bien, la hipótesis no es un mero supuesto, sino un instrumento estratégico que nos puede predecir fenómenos, delimita el campo de estudio y valida las teorías con evidencia. Esto implica que la formulación de hipótesis debe ser rigurosa, fundamentada en teoría y diseñada para ser contrastada por métodos científicos, convirtiéndose en un punto de partida para transformar datos, conocimientos útiles y aplicables. Bueno, hablaremos ahora de la taxonomía de la hipótesis. Bueno, pues vemos que organiza las principales, se organizan los tipos principales de hipótesis según su alcance y complejidad metodológica. Esta clasificación es crucial porque permite elegir el tipo de hipótesis más adecuado según el objetivo de la investigación y el rigor que se esté requiriendo en ese momento. Bueno, podemos tener una hipótesis descriptiva de valor, la cual nos va a predecir un dato específico en una variable dentro de un contexto. ¿Sí? Por ejemplo, decimos, el gasto promedio mensual en plataformas de educación en línea en estudiantes de posgrado es de 1,200. Aquí no se busca relación ni causalidad, solo estimar un valor concreto. La hipótesis correlacional, pues esta nos va a establecer una relación entre dos variables sin afirmar causalidad. Por ejemplo, si existe una relación positiva entre el nivel de satisfacción de los estudiantes y la tasa de permanencia en los programas de maestría. El análisis estadístico correlaciona de personas en una regresión simple, permite verificar la fuerza y la dirección de la relación. Y si hablamos de la hipótesis de diferencia de grupos, pues contrasta el comportamiento entre dos o más segmentos. Por ejemplo, si decimos los estudiantes de universidades públicas muestran mayor resistencia al uso de plataformas digitales que las universidades privadas. Se utilizan pruebas estadísticas como TD-Student o ANOVA para comparar medias entre grupos. Bueno, y la última que vamos a tomar en cuenta pues es la hipótesis causal, la cual propone una relación de causa-efecto entre variables. Por ejemplo, decir, un incremento del 20% en inversión en capacitación en una fábrica genera un aumento del 15% de satisfacción de los clientes. Este tipo de hipótesis exige diseños experimentales o cuasi experimentales para establecer causalidad con validez interna. Bien, pues la taxonomía nos muestra que las hipótesis pues no son totalmente homogéneas. Cada tipo responde a un nivel distinto de complejidad metodológica. Pues el reto aquí es seleccionar el tipo de hipótesis adecuado según la pregunta de investigación
el diseño de metodológico que tengamos y los recursos disponibles. Mientras las descriptivas ofrecen estimaciones básicas, las causales permiten construir modelos explicativos robustos que van a impactar directamente en la toma de decisiones estratégicas. Bueno, la estructura lógica y operacionalización aborda dos elementos centrales de la metodología de investigación: la formulación de hipótesis nula y la alternativa. Y la operacionalización de variables. Desde un nivel, estos conceptos son fundamentales para garantizar pues, un rigor científico y validez de los resultados. Bueno, tenemos, por ejemplo, la hipótesis nula, que se le conoce como H subíndice 0, y alternativa como H subíndice 1. La hipótesis nula representa el state quo que afirma que no existe relación significativa entre las variables. El investigador busca refutarla. La hipótesis alternativa es la proposición que se espera demostrar, se acepta la evidencia empírica y es suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por ejemplo, una hipótesis nula dice, no existe diferencia significativa en la satisfacción de clientes entre empresas que invierten en capacitación digital y las que no lo hacen. Y la hipótesis alternativa dice, las empresas que invierten en capacitación digital muestran mayor satisfacción de clientes que las que no lo hacen. Bueno, la operacionalización de variables convierte los conceptos abstractos en indicadores medibles. Por ejemplo, la variable conceptual es el que se construyó de manera teórica. Por ejemplo, hablar podría ser calidad de servicio. De dimensiones, pues serían los aspectos que componen, por ejemplo, la tangibilidad, la fiabilidad, podría ser la empatía. Y la variable operacional es el indicador numérico, por ejemplo, una puntuación, o si manejamos una escala, por ejemplo, la de Likert del 1 al 10, ¿sí? Entonces podemos decir que la investigación de mercados, pues, por ejemplo, en el concepto, pues va a manejar la lealtad del cliente. En las dimensiones podríamos poner la recompra, la recomendación, la permanencia. Y en el caso de la operacionalización, pues el número de compras, por ejemplo, en determinado tiempo, por ejemplo, 6 meses, la puntuación en intención de recomendar y el tiempo de permanencia como cliente. Pues la investigación rigurosa requiere dos pasos separables, como ya dijimos: una hipótesis bien formulada que delimita el estudio y orienta la prueba empírica, y las variables operacionalizadas que permiten medir lo abstracto con mucha precisión. Pues esto implica que el investigador pues debemos ser capaces de traducir teorías en indicadores verificables. Esto nos va a garantizar que los hallazgos sean válidos, confiables y útiles para la toma de decisiones. Bueno, hablar del rigor, relaciones multivariadas y contraste estadístico. Pues acá va a sintetizar los principios metodológicos que garantizan la validez y confiabilidad en la investigación, en una investigación avanzada. Podemos desglosar sus componentes con algunos ejemplos aplicados. Por ejemplo, si hablamos de criterios de rigurosidad, tenemos la consistencia lógica. La hipótesis no debe contradecir teorías ya probadas. Por ejemplo, no tendría sentido plantear que la motivación no influye en la productividad cuando múltiples estudios lo han demostrado. La falsabilidad, que es que toda hipótesis debe poder ser refutada con los siguientes datos. Por ejemplo, los clientes siempre estarán satisfechos con precios bajos. No es falsable porque no admite una prueba contraria. Hablar de parsimonia, pues es preferir explicaciones simples y directas, por ejemplo, explicar la baja satisfacción por tiempos de espera largos en un parsimonioso que atribuirlo a múltiples factores sin contar con evidencia específica. Y de alcance, pues debemos delimitar si se aplica a toda la organización, a un segmento. O sea, tenemos que ser claros en este caso. Por ejemplo, una hipótesis sobre satisfacción de cliente puede restringirse a cierta cantidad de personas, por ejemplo, a clientes en una universidad, etcétera. Bien, hablar de relaciones
multivariadas, pues tenemos una variable moderadora. Esta altera la fuerza de dirección de la relación causa-efecto. Por ejemplo, el género puede moderar la relación entre publicidad digital y decisión de compra. Y la variable mediadora, pues va a explicar el proceso intermedio. Eh, Podemos decir de ejemplo, la motivación actúa como una mediadora entre salario y productividad. El salario no incrementa directamente la productividad, sino que lo hace a través de la motivación que vamos a tener con los empleados. A todo esto tendremos un contraste estadístico. El uso de nivel de significancia, en este caso teta de 5% o 0.05, nos va a permitir decidir, en este caso, si la proposición, si se rechaza la hipótesis nula. Por ejemplo, podríamos decir, la hipótesis nula dice, no existe relación entre una inversión en capacitación y productividad. Y la hipótesis alternativa dice, la inversión en capacitación incrementa la productividad. Sin análisis, nos arroja un 3% menor que el 0.5, pues vamos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la otra hipótesis alternativa, concluyendo que la capacitación sí impacta la productividad. Bueno, el rigor científico en la investigación de mercados y administración exige que tengamos hipótesis sólidas y falsables, diseños multivariados que reconozcan moderadores y mediadores, y un contraste estadístico confiable para la toma de decisiones basado sobre todo en evidencia. Pues esto va a implicar que el investigador debe ser capaz de traducir la complejidad organizacional en modelos estadísticos robustos y sobre todo que se garantice que las conclusiones no sean producto del azar, sino de un análisis exhaustivo metodológicamente sólido. Bueno, vamos a dejar a un lado las hipótesis y ahora nos enfocaremos al 2.3, que es la definición de variables de análisis. Bueno, hablar de definición de variables de análisis, pues va a enfatizar el paso crucial de la investigación. Pues una vez que tengamos formuladas las hipótesis, el investigador debe identificar y definir con precisión las variables. Estas son las que nos van a servir para que sean medidas y podamos tomar decisiones. Pues este proceso es indispensable porque convierte los conceptos abstractos en indicadores concretos, garantizando que la investigación sea rigurosa, replicable y gestionable. Es decir, vamos a empezar de lo conceptual a lo operacional. Pues una variable conceptual representa el constructo teórico. Por ejemplo, hablar de satisfacción del cliente. La variable operacional es la traducción numérica o medible. Por ejemplo, tener una puntuación de escala Likert de 1 a 5. Ese tránsito asegura que lo que se investiga puede ser observado y sobre todo cuantificado. Por ejemplo, en la investigación de mercado, la hipótesis, si tenemos la hipótesis que diga la calidad del servicio influye en la lealtad del cliente, la variable conceptual pues sería la calidad del servicio y las dimensiones pues sería rapidez, fiabilidad y empatía. Y esta variable operacional eh, tendremos ítems en encuesta con escala de 1 a 10 que pueden ser cuantificables. En otro ejemplo, enfocándose en administración, si tenemos la hipótesis que diga la capacitación digital incrementa la productividad, la variable conceptual pues sería productividad. Las dimensiones sería el número de tareas completadas con eficiencia y tiempo y ver también, por ejemplo, reducción de errores. La variable operacional, indicadores de desempeño registrados, por ejemplo, en un software de gestión. Bueno, la importancia metodológica permite definir variables con una precisión, evita las ambigüedades y asegura que los resultados puedan ser replicados en otros contextos. Pues además de esto nos va a permitir tener o aplicar técnicas estadísticas avanzadas, como por ejemplo la regresión, el análisis factorial y los modelos multivariados. Todo esto con una validez, sobre todo de confiabilidad. Bueno, pues la investigación no puede quedarse en un plano teórico, requiere operacionalizar las variables para que las hipótesis puedan ser verificadas empíricamente. Pues esto implica diseñar indicadores claros, pertinentes y medibles que traduzcan la complejidad de los fenómenos organizables y de mercado
en datos concretos para la toma de decisiones estratégicas. Bueno, pues va a ser muy importante que pues entendamos qué es una variable, es muy importantísimo, es la parte crucial, pues. Nos recuerda que una variable pues es cualquier característica, un atributo, una propiedad que puede variar y ser medida u observada. Desde un nivel de posgrado podemos decir que este concepto es fundamental porque constituye el puente entre la teoría y la práctica investigativa. Sin variables claramente definidas, no hay posibilidad del análisis riguroso, ni que podamos tener resultados que sean replicables. Pues debe tener una definición precisa. La correcta definición de variables asegura que el investigador y la organización hablen el mismo lenguaje, pues esto evita ambigüedades y garantiza que el hallazgo puede ser interpretado pues, de una manera coherente. Bueno, por ejemplo, si tenemos un concepto que diga preferencia de marca, la variable pues podría ser el porcentaje de consumidores que eligen una marca específica en una encuesta que apliquemos. O por ejemplo, si el concepto es clima organizacional, pues la variable pues va a ser la puntuación promedio en escala Likert sobre la percepción de liderazgo. Comunicación también o motivación podría ser. Y pues de la teoría que va a ser medible, se enfatiza que este paso es donde la teoría se vuelve, podemos decir, gestionable. Las operacionalizaciones de las variables permiten construir abstractos como satisfacción, lealtad o productividad que se traduzcan en indicadores concretos. ¿Sí? Por ejemplo, concepto lealtad del cliente, dimensiones recompra, recomendación, permanencia con la marca. Y pues los indicadores sería, por ejemplo, el número de compras en 6 meses, la intención de recomendar en una escala determinada y el tiempo de permanencia como cliente. Bueno, hablando de la clasificación por función relacional, pues aquí se presentan los principales tipos de variables en investigación, mostrando cómo cada una cumple un papel estratégico en el diseño metodológico. Desde un nivel de, podemos decir que esta clasificación es esencial, pues porque permite estructurar modelos que van a ser explicativos, robustos y controlar la validez interna de los estudios. Tener una variable independiente X, pues es la causa del fenómeno manipulado definida por el investigador. Por ejemplo, si hablamos en marketing, el precio de un producto se modifica para observar cómo impacta en la intención de compra. Por ejemplo, en administración podríamos decir el nivel de capacitación digital se introduce como un factor para analizar el efecto de la productividad. Y de allí pues vamos a tener variables dependientes o conocidas como variables Y, que es el efecto observado y medido y pues el resultado esperado. Por ejemplo, ventas mensuales se mide para evaluar el impacto de una campaña publicitaria. O satisfacción del cliente se analiza como una consecuencia de mejoras en el servicio. Pues la variable moderadora altera la fuerza o dirección de la relación entre la variable X y la variable Y. Por ejemplo, el género del consumidor puede moderar el efecto de publicidad digital sobre la intención de compra. O si decimos, podría ser ubicación geográfica, puede moderar la relación entre la inversión en infraestructura y percepción de calidad de servicio. La variable extraña, pues son factores externos que pueden contaminar los resultados si no se controlan. Podríamos decir, por ejemplo, la situación política o económica puede alterar la efectividad de una campaña publicitaria. El clima laboral externo puede construir una productividad independiente de las estrategias de capacitación. Bueno, pues definir y clasificar variables no es un ejercicio mecánico, sino un acto estratégico que nos va a determinar la validez de la investigación. Pues debemos identificar claramente las causas y efectos, reconocer los moderadores que van a tener una complejidad en las relaciones y controlar las variables extrañas para evitar sesgos que no nos van a dar un resultado real, ¿sí? Las variables pues, son las piezas del tablero metodológico y su concreta clasificación permite que la investigación sea precisa
replicable y útil para la toma de decisiones tanto en mercados como en organizaciones. Bueno, ¿cuáles son los niveles de medición de las variables? Pues es un aspecto metodológico clave, pues porque el nivel de escala en que se captura una variable determina el tipo de análisis estadístico aplicable. Comprender esta clasificación es indispensable para garantizar el rigor y la pertinencia de la investigación cuantitativa. Pues tenemos la nominal, la ordinal, el intervalo y la razón. Pues la nominal clasifica sin ningún orden de jerarquía. Por ejemplo, la profesión del consumidor puede ser un docente, un ingeniero, un comerciante. O, por ejemplo, si es en un área de trabajo, podría ser finanzas, recursos humanos, marketing. Este es un análisis aplicable con frecuencias y porcentajes. El ordinal pues, establece el orden de jerarquía, pero sin precisar la distancia entre categorías. Por ejemplo, decir un nivel socioeconómico bajo, medio, alto. O decir grado de satisfacción, muy satisfecho, insatisfecho, satisfecho, satisfecho a medias o muy satisfecho. Este análisis aplicable mediante medianas, rangos y pruebas no paramétricas. Bueno, el intervalo es las distancias entre puntos eh, iguales, que son iguales, pero el cero es arbitrario. Por ejemplo, escala de actitud hacia una marca, una escala Likert del 1 al 7. O, por ejemplo, decir temperatura en oficinas para evaluar las condiciones laborales. El análisis aplicable serían las correlaciones, regresiones y análisis de varianza, podría ser. El caso de la razón, pues va a poseer un cero absoluto que indica ausencia del atributo. Por ejemplo, ingresos mensuales de los consumidores. Pues, a veces no nos van a dar esos datos. Y, por ejemplo, número de empleados en una empresa. El análisis aplicable en todas las técnicas estadísticas incluidas proporcionan regresiones avanzadas. Bueno, entonces, definir correctamente el nivel de medición es esencial antes de diseñar instrumentos de recolección de datos. Pues esto va a implicar reconocer que las escalas nominales y ordinales limitan el tipo de análisis posible. Las escalas de intervalo y razón permiten aplicar técnicas más sofisticadas y robustas. Pues en suma, la selección de nivel de medición va a condicionar la validez de los resultados y la profundidad del análisis estadístico. Bueno, ahora vamos a hablar de la operacionalización de las variables. Bueno, pues aquí nos muestra el proceso mediante el cual un concepto abstracto se transforma en un indicador concreto y medible. ¿Sí? Este paso pues es crucial porque asegura que la investigación pues sea bastante replicable y rigurosa y sobre todo gestionable. Nos va a permitir que tengamos constructos teóricos que conviertan en datos observables. Y pues tenemos ahí una definición conceptual versus con un indicador. Eh, Cada variable debe tener pues una definición conceptual, el significado teórico del constructo. Hablar de indicador métrica, pues la forma en que se mide en la práctica. Esto evita ambigüedades y garantiza que los resultados puedan ser interpretados de una manera uniforme. Para que quede un poquito más claro, por ejemplo, si hablamos de lealtad de marca, el concepto de disposición del cliente es repetir la compra. El indicador, pues vendría siendo el número de compras en los últimos, podría ser en los últimos 12 meses. Y pues el ejemplo aplicado sería, es un estudio de mercado educativo, medir cuántos estudiantes renuevan su inscripción en la misma universidad. Bueno, hablar de la calidad percibida, pues el concepto juicio del usuario sobre la excelencia del servicio. Nuestro indicador pues podría tener una puntuación de escala Likert de 1 a 7. Y pues nuestro ejemplo aplicado sería evaluar la percepción de la calidad en servicios de tutoría académica. El caso del poder adquisitivo es la capacidad económica para adquirir bienes. El indicador pues vendría siendo el rango de ingreso mensual comprobable. Y pues nuestro ejemplo sería segmentar clientes de programas de posgrado según su capacidad de pago. Y por último, en el caso de posicionamiento,
Pues el concepto sería el lugar que ocupa la marca en la mente del consumidor. El indicador sería el porcentaje de menciones en pruebas de recordatorio. Podría ser un top of mind. Y, bueno, este ejemplo aplicado podría ser medir qué universidad es más recordada por aspirantes a maestría en administración, por ejemplo. UDS será la seleccionada. Bueno, la operacionalización, pues vamos a decir que es el puente entre la teoría y la evidencia empírica y el nivel que va a implicar diseñar indicadores que sean pertinentes para el constructo teórico, medibles para los instrumentos válidos y confiables y comparables en distintos contextos de investigación. Pues este proceso va a convertir los conceptos abstractos como el alteo calidad en datos concretos medibles que pueden ser analizados estadísticamente y utilizados para la toma de decisiones estratégicas, tanto en mercado como en organizaciones. Bien, ahora hablaremos de las dimensiones de variables complejas. Pues estas abordan un aspecto metodológico avanzado, como los constructos complejos, y estos no pueden medirse en una sola pregunta y requieren ser descompuestos en dimensiones observables, eh, que en un conjunto pues van a capturar la totalidad del fenómeno. Este enfoque es indispensable para garantizar la validez y profundidad de la investigación. La estructura se refiere a las reglas y políticas internas de la organización y, por ejemplo, pues sería medir la claridad de reglamentos institucionales mediante encuestas empleadas sobre conocimiento y cumplimiento de normas. Eh, Responsabilidad, pues indica el grado de autonomía del colaborador. Pues aquí el ejemplo sería evaluar la capacidad de los docentes para tomar decisiones pedagógicas sin supervisión directa, usando escalas de percepción de autonomía. Y en el caso de recompensa, pues se relaciona con incentivos y reconocimiento de desempeño. Por ejemplo, analizar la relación entre sistemas de bonificación y motivación laboral, midiendo la satisfacción con respuestas económicas simbólicas. En el caso de desafío, pues hace referencia a las metas y el nivel de exigencia del puesto. Por ejemplo, medir la percepción de dificultad de las tareas asignadas y su impacto en el desarrollo de competencias a través de escalas de autoevaluación. En el caso de las relaciones, pues vendría siendo aludiendo al compañerismo, al clima interpersonal o laboral. Por ejemplo, sería pues, evaluar la calidad de las relaciones entre colegas mediante indicadores de confianza y la cooperación y resolución de conflictos. Bueno, las variables complejas requieren de un abordaje multidimensional en el nivel de que podamos nosotros interpretar, diseñar instrumentos que capturen cada dimensión de una manera válida y confiable, reconocer qué fenómenos como el clima organizacional, satisfacción laboral o calidad educativa no pueden reducirse en un único indicador. Pues tenemos que integrar las dimensiones en modelos estadísticos multivariados, los cuales nos van a reflejar la complejidad real de los fenómenos sociales y administrativos. Pues operacionalizar las variables complejas mediante dimensiones es lo que permite que la investigación sea profunda, holística y útil, sobre todo para las tomas de decisiones. Bueno, y cerraremos la clase del día de hoy con la definición de variables como un punto de inflexión. Bueno, aquí vamos a subrayar un aspecto metodológico decisivo. La precisión de la definición de variables determina la validez del análisis y por ende la calidad de decisiones derivadas. Eso se convierte en un punto crítico de control epistemológico, pues aquí es donde la teoría se traduce en evidencia medible y gestionable que nos va a ser útil para la toma de decisiones. Pues hablar de rigor científico, pues tenemos que definir con exactitud qué se entiende por una variable para evitar errores de interpretación y garantizar la replicabilidad. Por ejemplo, si hablamos de ventas, debemos precisar si se trata de ventas brutas, netas o en unidades. Es una definición ambigua, puede conducir a conclusiones inválidas y decisiones estratégicas equivocadas. Bueno, tener un lenguaje común. La división de variables alinea al investigador con la organización, asegurando que ambos comprenden el fenómeno bajo los mismos términos. Por ejemplo, en un estudio de satisfacción del cliente, definir
calidad percibida como una puntuación en escala Likert 1-7, evita que uno lo interprete como tiempo de respuesta y otros como habilidad del personal. Tendremos entonces una gestión efectiva, la cual se mide, se puede gestionar y es una variable bien definida que se puede convertir en un indicador que puede ser monitoreado y mejorado. Por ejemplo, definir el poder adquisitivo como rango de ingreso mensual por comprobable permite segmentar clientes y diseñar estrategias de precios ajustadas a cada grupo. Bueno, pues la definición de variables en el punto de inflexión metodológico, si se define con rigor, la investigación puede ser válida, replicable y útil. Si se define de manera ambigua, el análisis será erróneo y las decisiones derivadas pueden ser inválidas o que nos causan un error de toma de decisiones. Bueno, pues esto que va a implicar que como investigadores debemos ser capaces de precisar cada constructo con claridad conceptual y métrica observable, garantizando que las teorías se conviertan en evidencia empírica y en herramientas de gestión estratégica. Pues bien, mis estimados estudiantes, pues hemos llegado al cierre de esta cuarta sesión de nuestra materia Administración de Mercados. Hoy hemos recorrido un camino que nos permitió comprender cómo la definición de hipótesis y variables se convierte en un eje metodológico que da sentido y rigor a la investigación. La riqueza de este aprendizaje radica en que no solo hemos trabajado con conceptos, sino que hemos transformado en herramientas estratégicas para la gestión y la toma de decisiones. Cada hipótesis y cada variable que definamos se van a convertir en piezas claves para construir modelos explicativos sólidos y aplicables en contextos reales. Como señala Kerlinger en 1986, una hipótesis es una proposición conjetural acerca de las relaciones entre dos o más variables, que guía la investigación y la convierte en un proceso sistémico. Bueno, esta cita nos recuerda que el rigor no es un lujo académico, sino una condición necesaria para que nuestras conclusiones tengan validez y utilidad práctica. Bueno, con esta reflexión cerramos la clase número 4, con la certeza de que cada paso metodológico que demos nos acerca a una comprensión más profunda de los mercados y una administración más estratégica y, sobre todo, fundamentada. Nos reencontraremos la próxima sesión con nuevos retos y aprendizajes que seguirán fortaleciendo nuestra mirada crítica y profesional. Nos dejamos hasta acá la clase. Agradezco su atención. Espero que te encuentres muy bien. Excelente semana.